Esto es Levantando el Velo, Antonio Torres. Hay un tema que nosotros hemos venido trabajando a raíz de esta propuesta de la Iglesia, de un pensamiento abierto, de abrirse al pensamiento y a la opinión de todos los miembros de la Iglesia, de todos los laicos, en sinodalidad. Pues nos hemos puesto a trabajar un poquito en eso y va uno descubriendo cosas realmente sorprendentes. Una de las primeras, de las más sorpresivas, es la manera como la iglesia se ha ido reduciendo, como las personas, la participación de la iglesia en la sociedad se va viendo cada vez más mermada. En lugar de crecer, como ocurre al principio de la historia, como ocurre en el momento que surgen las primeras comunidades después de la muerte de Jesucristo, a la venida del Espíritu Santo empieza a expandirse con una fuerza inmensa y se expande sobre todo el mundo conocido, se expande sobre todo el Imperio Romano, va a dar a los otros mundos que están más allá del Imperio Romano, a la India, a la China, se expande por todo el mundo de acuerdo a eso lo que llama la Gran Comisión, que está en el capítulo 28 del Evangelio según San Mateo, y pues y hacer discípulos a todas las naciones. Pero hoy en día lo que se está viendo es lo contrario. El proceso que se está viendo es un proceso similar al que ocurrió en los primeros patriarcados, especialmente el norte de África era Alejandría. Fue arrasado por el Islam. Alejandría, Jerusalén, Antioquía y finalmente Constantinopla. Esos eran los grandes centros de la cristiandad, eso sí Roma, por supuesto, pero esos eran los grandes centros de la cristiandad en Oriente y desaparecieron, prácticamente no quedó nada. En Jerusalén quedan las luchas de las cruzadas y todo este asunto y pues se mantiene allí, ¿no? Una estabilidad que aparece desde el 48 con el Estado de Israel. Hoy en día estamos viendo un decrecer de la iglesia. En Colombia, en el año 75, las estadísticas nos dicen que la participación de los católicos, de los que se confesaban católicos, estaban del orden del 97 al 98% de la población de Colombia. Hoy en día, la población de Colombia está en el orden del 57 a 58% de la población de Colombia se confiesan católicos. Es muy fuerte y muy rápido el decrecimiento. En los Estados Unidos hay algo similar. En Europa es peor. En Europa desaparecen las iglesias, se quedan vacías. Me decía alguien, tal vez en Holanda, que se reúnen para la misa, no se reúnen en el gran salón de la iglesia, ¿no? Se reúnen en la sacristía, que es pequeñita para que haya ambiente, o si no son 4 gatos, 20, 30 personas, en una iglesia donde caben 500, 800 más. En Estados Unidos veía yo un video de este obispo Robert Barron, que tiene un canal de YouTube, se llama Word on Fire, diciendo que en la diócesis, él recién pasó una diócesis en Michigan, le ha tocado empezar a unir parroquias, unir parroquias, 2 parroquias en una sola, 2 parroquias en una sola. Lo veo uno en muchas partes en Estados Unidos. Juntan las parroquias, porque no hay gente suficiente para cada parroquia. Entonces queda una iglesia secundaria, celebran de vez en cuando y la parroquia queda aquí. Esto que era una parroquia floreciente, ahora ya no. ¿Qué está pasando en la iglesia? Es lo que uno se pregunta. ¿Qué se está haciendo mal? Y lo que a mí más me preocupa es que lo que quiera que se está haciendo mal, se sigue haciendo mal. Con la esperanza de que esta vez funcione. Y no tiene por qué funcionar. El único ser que hace las cosas así es el hombre. Hace las cosas mal y las repite a ver si haciéndolas mal a la tercera vez o a la quinta le sale bien. Yo creo que hay un problema de fondo en la iglesia. No tanto de fondo no, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo, porque la iglesia está protegida por el Espíritu Santo. Hay un problema en el manejo de las cosas en la iglesia. Nosotros planteamos una solución porque vemos un problema. ¿El problema cuál es? Que la iglesia, aunque se llama a sí misma un cuerpo, no cumple las condiciones de un cuerpo. No de un cuerpo orgánico, es una masa que se reúne. Estoy hablando de la iglesia como todos los bautizados, ¿verdad? A nadie se le enseña que forma parte de un cuerpo orgánico, se le enseña a ir a misa, se le enseña que su participación en la iglesia consiste en ir a misa y en cumplir los mandamientos, pero no se le enseña que su participación consiste en formar parte de un cuerpo orgánico unido coyuntural, unido por coyunturas como esto que estoy haciendo. Eso no se enseña.
Y eso es esencial y fundamental. Eso que encontramos en el capítulo 4 de la carta a los Efesios de San Pablo, o en el capítulo 12 de la primera carta a los Corintios, 1 Corintios 12, nos describe una iglesia completamente diferente a la iglesia que estamos viendo. Si la iglesia retoma la escritura, si la iglesia retoma las palabras de San Pablo y convierte a todos los miembros de la iglesia en ministros, de acuerdo a lo que San Pablo expresa, tendríamos una iglesia completamente diferente. Cuando me refiero a convertirla en ministros, no quiero decir eliminar a los sacerdotes, el ministerio del orden. Por supuesto que no. Por supuesto que no, eso es fundamental, como son fundamentales los sacramentos. Me refiero a que cada laico asuma un ministerio de acuerdo al don del Espíritu Santo, de acuerdo a los carismas del Espíritu Santo, a lo que a cada uno le haya sido dado. Léanse Efesios 4 y verán una diferencia tan grande con la iglesia de hoy. Lean 1 Corintios 12. Lean los mismos documentos de la iglesia, de Vaticano II y etcétera. Y verá que nos está hablando de una iglesia distinta. Nos está hablando de una iglesia ministerial, una iglesia donde todos seamos ministros. De manera que el sacerdote, el párroco, ejerza una parte fundamental de su ministerio, la capitalidad, ser cabeza de una comunidad donde todos son sacerdotes y ejercen como sacerdotes, donde todos son profetas y profetizan, donde todos son pastores, reyes, pastores y pastorean, no solamente a su pequeña familia que se volvió de 2, sino pastorean a todos aquellos que quieren acercarse a la iglesia. Pastorean a todos aquellos a quienes llevan la palabra de Dios y a quienes responden y se unen a esa gran asamblea, que sería entonces sí una asamblea orgánica, donde cada uno tiene un lugar propio, una función de la cual no se puede prescindir. Y no hablo solamente de la misa. La misa es la reunión donde se encuentra uno con Cristo Eucaristía. Pero hablo de la iglesia, no hablo de la misa, hablo de la iglesia como la gente, como los bautizados. Construir iglesia en los bautizados. Una iglesia ministerial, una iglesia coyuntural, es decir, hecha de coyunturas, para que la iglesia vuelva a florecer. Estoy levantando el velo. Antonio Torres, un feliz día. Y el Señor los bendiga, claro.